Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. César Goldi e Javier Balea xa están nos seus postos. Somos o equipo de Efervesciencia. Home non mira o ceo porque sempre o ten a vista. Isto é de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck foi, sen dúbida, o primeiro biólogo da historia, xa que o naturalista francés foi inventor da palabra bioloxía. E ao igual que Darwin botou abaixo a teoría lamarckiana da herdabilidade dos caracteres adquiridos, nós non podemos estar máis en desacordo coa frase do encabezado. En realidade, o home nunca deixou de ollar pros ceos. Por exemplo, o helio foi o primeiro elemento químico que se descubriu antes fora do noso planeta que na Terra. Foi durante un eclipse solar en 1868 polos astrónomos Janssen e Lockyer. Este último, Norman Lockyer, foi un dos pioneiros no estudo do significado astronómico dos megalitos europeos e das pirámides egipcias. Viña de nacer a arqueoastronomía. Na actualidade sabemos que para estudar calquera cultura, mesmo as contemporáneas, compre saber como esa xente ollaba pro ceo. Nesta edición efervescente habemos infiltrarnos no Congreso de Astronomía Cultural Road to the Stars, que tivo lugar en Santiago o mes pasado. Tamén saberemos dun artigo sobre a relevancia da biodiversidade de mamíferos na loita contra o aquecemento global, que unha investigadora galega ven de publicar nunha revista dun importante grupo editorial. Grupo editorial que casualmente foi fundada por Mr. Lockyer. O amigo Norman, ademais de observar eclipses, descubrir elementos e estudar culturas antigas, tamén deu fundar a revista Nature. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Atopámonos no Centro de Estudios Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela, nun entorno moi agradable onde está a ter lugar o Congreso Camiño ás Estrelas, Road to the Stars. César González, moi boas tardes. Hola, que tal? Buenas tardes. Secuestramos a César, literalmente, porque é organizador deste congreso e anda súper atarefado. O sexa que o noso anfitrión vai ter que pasar só o mínimo imprescindible. Este é o primeiro congreso de astronomía cultural que xunta as tres principais institucións relacionadas con esta área. Sí, efectivamente. Ha habido otras reuniones en que algunas de las dos sí que se habían reunido, pero es la primera vez que las tres grandes reuniones pues se juntan en el mismo sitio y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda porque esto ha permitido juntar gente de muy diferentes orígenes. Hay arqueólogos, hay antropólogos, hay astrofísicos, hay historiadores del arte, hay artistas que han venido a hablarnos de cómo ellos se inspiran en los eventos astronómicos para hacer sus obras de arte, ¿no? E ademais, o interesante é que este concepto de astronomía cultural xa ten o seu propio peso, porque ao principio había como segmentos, esa arqueoastronomía, pero isto é moito máis amplo. Sí, claro. La arqueoastronomía de alguna manera intenta investigar cómo el cielo se incorpora en las orientaciones, por ejemplo, de los edificios o cómo estos se sitúan en el paisaje y tienen relación pues, con las salidas, las puestas del sol, de la luna, de otros eventos, ¿no? Sin embargo, la astronomía en la cultura es más amplio. Es un tema que incorpora también pues, simplemente entender cómo el cielo era entendido por las sociedades del pasado y era incorporado dentro de su propia sociedad para llevar a cabo pues, las más diversas tareas o simplemente para explicar el entorno, ¿no? Supoño que é moi inspirador escoitar artistas, ti és astrofísico, pero agora és
non sei, das máximas autoridades en astroarqueoloxía que temos en Galicia e en España, supoño que se aprende moitísimo. Sí, precisamente para esto son estas reuniones, ¿no? No vienes aquí simplemente a contar lo tuyo y a echarte a dormir, sino a escuchar todo lo que tienen que contarte, a cuestionarte lo que estás haciendo tú y obviamente a cuestionar lo de los demás. Pois imos facer unha pesca de congresistas de todas as nacionalidades para dar unha idea das cousas que se están a aprender, a compartir nestes días, neste Camiño ás Estrelas, neste Congreso Internacional de Astronomía Cultural. Moitas grazas, César. Gracias a vosotros. A primeira persoa que nos falou en efervesciencia e nos abriu un mundo novo, hai que dicilo, de posibilidades de ver a astronomía con ollos da cultura, foi Marco García Quintela. Ai, por Dios, que responsabilidade. Moi boas tardes, Marco. Boas tardes. Sí, é certo, botando atrás na vista en efervesciencia, a primeira vez que falamos daquela era arqueoastronomía, pero agora estamos aquí neste congreso que xa é unha visión máis global, non? Astronomía cultural. Como está indo o congreso? Está indo moi ben con presentacións moi diversas, temos xente de todo o mundo, de 32 países, dos 5 continentes. Esta mañán, por exemplo, tivemos unha sesión dos colegas Inspiration in Cultural Astronomy, que son os artistas que se inspiran nos fenómenos astronómicos para as súas creacións. Tivemos un elenco de inspiracións absolutamente fascinantes, pero tamén fenómenos culturales da China medieval, da prehistoria, das Américas. Australia tamén hai unha boa presentación. Australia hai varias presentacións, etcétera. Tenemos realmente fenómenos globais. E que presentades, que comunicacións traedes a este encontro? Bueno, pois temos distintas cousas. Eu personalmente dúas cousas con César, unha relativa ao Castro de Baroña, que vai a salir publicado aquí en Galicia dentro de pouco, e aquí fixemos a versión internacional, chamémoslle así, porque hai un montón de aliñamentos solares no contexto do Castro de Baroña e da súa entorna cos petroglifos de Montegurita, etc. Coa paisaxe xeral do sitio, que é moi interesante. Se che digo, vai a sair publicado unha revista de aquí en breve, e aquí facemos a versión internacional. E despois unha cousa que estamos perseguindo de fai tempo, César e máis eu, que é a cosmoloxía na Galia, na Francia, porque danse circunstancias moi específicas e interesantes de interacción entre o que é un poder román triunfante co comenzo do reinado de Augusto, que ten unha ideoloxía cosmolóxica, etcétera, absolutamente complexa e fascinante, co mundo dos druidas, que apenas acaba de conquistalo o seu pai adoptivo, que é Xulio César, que está aínda vivo de alguna maneira, e como interactúan dúas cosmoloxías, unha en declive, podémoslo decir así, pero que estaba moi presente de moitas maneiras aínda na Galia independente até facía poucos anos, e a cosmoloxía imperial romana, da ideoloxía romana impulsada por Augusto. Entón, esa interfaz dase na Galia. Non sei se eso é imaginario, pero agora que falas dos galos e interacción cos romanos, estou pensando en Asteris, que decían que tiñan, o único medo que tiñan os galos é que o ceo caese enriba das súas cabezas. Non sei se aí Gostini estaba botando imaginación ou existe, eso está... No, eso está atestado nun texto, creo recordar, porque o que pasa, non estou seguro, o puse na miña presentación, creo que de Estrabón, que cita unha fonte máis antiga, que decía que un grupo de galos que se foi a entrevistar co rei Alexandre Magno de Macedonia, e que decían que a cousa única que temían os celtas era que efectivamente o ceo caese sobre as súas testas, pero eso ten que ver coa súa cosmoloxía, un cosmos dividido en 3 niveis, o ceo, a terra e o mar, e, claro, o que temen son os terremotos, que o ceo caia sobre as cabezas, unha treboada tremenda, claro, que só temen a natureza. Marco García Quintela, grazas por achegarte nos micros. Gracias a ti por
pola atención. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. Para amosar a biodiversidade deste encontro de astronomía cultural, o camiño cara ás estrelas, contamos agora nesta mesa cun astrofísico que traballa en Canadá. Julio Navarro, moi boas tardes. Buenas tardes. Cunha arqueóloga que é doutora en Historia pola USC, que é italiana, que é Cecilia Dalzobo. Boas tardes. Boas tardes. E atención, con outro italiano, este é un luthier, Giuseppe Severini. Moi boa tarde. Boas tardes. Boas tardes. Increíblemente, todos eles comparten o mesmo congreso. Empezamos a coñecer un poquinho a cada un deles. A Julio Navarro, ti hai un par de días como actividade complementaria a este congreso participaches nunha Nerd Night das que organiza Jorge Vira no Casino Santiago, ateigadísimo de xente polo que me dixeron que había colas para entrar, e falaches das cosas nas que ti traballas en astrofísica, que traballas en simular o universo. Teño o meu carón unha persoa que ten o universo no seu cerebro, pero no seu cerebro electrónico, nas súas computadoras. Como se mete un universo nunha computadora? Tratamos de poner las condiciones iniciales que creemos vienen del Big Bang y usamos las leyes de la física que conocemos, y entonces si nuestro modelo está bien, tiene que salirnos un universo en la computadora que se parece mucho al universo que observamos. Cunhas poucas restriccións, tens que meter esa materia oscura que tanto intriga, que non se sabe moi ben o que é, pero se se mete nos modelos, o universo que sae aseméllase moito ao universo que temos. Claro, sin materia oscura no habría universo. Sin materia oscura no habría galaxias, no habría estrellas, no estaríamos nosotros. La materia oscura es lo que hace que las galaxias puedan formarse. Sin la gravedad de la materia oscura, nada existiría, no habría ninguna estructura como la que conocemos. Nas vosas investigacións utilizades os ordenadores máis potentes dos que temos agora, actualmente, cunha capacidade de cálculo o máis que se ten os Fórmula 1 dos ordenadores, pero ademais traballando meses e meses e meses para facer unhas simulacións que metendo esos parámetros básicos no que está aí esa materia escura, o que acontece é que se ve o desenvolvemento do universo cuns gráficos abraiantes e vaise vendo, hai nada vimos un exemplo que me amosabas no teu portátil, que ven sendo un cubo no que van cristalizando uns filamentos. Eses filamentos son as densidades onde se atopan as galaxias, os sistemas solares, é abraiante. Sí, el modelo puede predecirnos no solamente cuántas galaxias se forman en un cierto volumen, sino también cómo se distribuyen y su topología. O sea, las galaxias no están distribuidas al azar en el universo, sino que se distribuyen en filamentos, en como sábanas de gran estructura, en las cuales hay galaxias pequeñas, grandes, y donde se cruzan esos filamentos se forman las galaxias más grandes, los cúmulos de galaxias, estos sistemas de galaxias mayores. Y todas esas cosas se observan también y están en un correlato muy, muy, muy bueno con las observaciones. É abraiante, que o mellor se pon a simulación que ten o mellor unha pequena componente artística e se poñen imaxes que temos, non sei se é fácil diferenciar unha da outra. Es muy difícil. O sea, las simulaciones ahora son tan buenas que podemos simular galaxias que si yo se las muestro a una persona que no es experta en el tema, no podría decir si es una galaxia simulada o una galaxia de verdad. E ti a Santiago chegaches a pé? Sí. He sido peregrino por muchos años y este año, por alguna casualidad, supongo por las estrellas, o Camino de Santiago. Exactamente, coincidió que hice el Camino de Santiago y terminé más o menos en esta época, y entonces me sumé a este congreso que es tan interesante y tan variado. Por ejemplo, dinos algo que te sorprende. Sobre todo, cómo las estrellas o la astronomía guían no solo la física, que es lo que yo conozco, sino también el arte, la música, la forma de pensar. Hablaba una profesora de Vigo, por ejemplo, de cómo las estrellas influencian las cantigas gallegas, por ejemplo. Ese tipo de cosas, aunque tal vez las sabía, nunca no habían estado tan claras en mi mente como ahora. Falaremos con ela. E dixeches música. Música como esta. Este é un instrumento medieval. Para algúns pode parecer que é unha zanfona, pero non é.
é unha reproducción dun organistrum. Organistrum é ese mítico instrumento que está no Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, que para ser tanxido necesita 2 músicos ao mesmo tempo. Giuseppe, como se toca un organistrum? Uno dei 2 musicisti gira la ruota e l'altro intanto muove le chiavi della tastiera. Cecilia, ¿nos traduces? Que uno de los 2 músicos tienes ahí una manivela pequeña y el otro tiene que tirar de las claves que están en la otra parte del instrumento, como en una caja. Grazie. É fermosísimo este organistrum que temos aquí. Eu a dúbida que teño é como é por dentro, porque o Pórtico da Gloria nos dá esa imaxen en 3D, nos dá a caixa, os dá o de fora, pero sei que o misterio é cal é a solución por dentro de como nos basamos en reconstruir o mecanismo do organistrum. Como foi a vosa solución? Ogni liutaio ha la sua idea su questo, poiché non si sa esattamente. Nel mio caso io ho provato dice Giuseppe que cada liuthier tiene su idea y para llegar a producir el instrumento él utilizó fue experimentando, construyó un teclado con 11 claves y para hacer eso él se remitió a fuentes documentales y a códigos antiguos como el Codex Calistinus y después otra documentación que está en Oxford o en París. É a gran pregunta. Fascínanos o organistrum, pero que fai un organistrum nun encontro de astronomía cultural? È vero, questo sembra strano, ma ci può stare. Perché? Per capire la singolarità, la particolarità di questo strumento. Que la respuesta es muy fascinante y digamos que la clave de la interpretación y también la construcción de este instrumento precisamente, dice Giuseppe, está más no en los tratados musicales, sino en los tratados astronómicos. ¿Por qué? Tenemos ahí una manera para entender cómo se construyó y también toda la simbología de la decoración. Entonces, este instrumento, que es un unicum, casi hay muy pocas representaciones en Europa de este instrumento y no se sabe tampoco muy bien su origen. Cómo se creó, probablemente fueron unos monjes, probablemente españoles, que en el siglo XII, pues haciendo referencia a muchísimos elementos también astronómicos, lo pusieron en un instrumento musical. Cal é a idea cosmolóxica que defendes que está neste instrumento? La prima cosa è la ruota. La primera clave efectivamente es la manivela o la rueda que sugiere el movimiento circular de los astros y de los planetas y la armonía celestial. Secondo elemento. Después hay una decoración en forma de rosa que está dividida en 4 y que aludiría a las estaciones, las 4 estaciones del año. E l'ultimo è questo, che è l'unica. Después hay un elemento decorativo único en todo el Pórtico de la Gloria y de la catedral. La cattedrale che è così, e siccome è pues es, digamos, casi en forma de trenza, es el nudo, sería el nudo céltico que ya en el siglo XII no se usaba ya mucho. Secolo. E allora il significato è estos diagramas, estas representaciones de las latitudines de los planetas en los documentos del siglo IX hasta el siglo XII, pues podrían ser podrían estar estilizadas en este tipo de decoración que está en el organistrum. Ma c'è una questione numerica, è il numero che ci conferma. Queste 1, 2, 3, 4, 12 chiavi. Y también las 12 claves pues haría referencia a
12 grados zodiacales, que son un esquema de organización de los planetas y del zodíaco que se encuentra también en la fuente latina de Plinio. Unha idea que nos trae Giuseppe de como pode ser que unha cosmoloxía, unha visión do ceo de entender o universo, pois ten a súa representación na arte. Pero isto pasa aquí, e pasa en Asia, e pasa en Mongolia. Non é así, Cecilia? Es así. É que pasa en Mongolia. Pues, también estuve presentando aquí una posible alineación, una orientación de una línea de túmulos en la que, curiosamente, escuchando a Giuseppe, también la numerología, los números de los túmulos que se usan son muy importantes y podrían hacer referencia a alguna información astronómica muy antigua. Lo que pasa es que en el caso de Mongolia, contrariamente al Organistrum, no tenemos fuentes documentales. En Mongolia, ademais, no deserto. Es bastante desierto. Deserto do Gobi. Sí, pues entre los Altai y el desierto del Gobi. Pues justo estoy ahí en el límite entre los dos. Este traballo forma parte da túa tese de doutoramento que fixeches en Santiago, precisamente, no INCIPIT, no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC. Andou por aí César González, con quen estivemos falando. No, realmente César analizó los datos después. Estuvo conmigo en el trabajo después en el laboratorio. Una antigua compañera del INCIPIT que también trabajó en cosas de arqueoastronomía y arte rupestre, Yolanda Sebanes, sí vino a ayudarme. E temos que dicir que, obviamente, non é, polo que eu sei, un tema habitual, estudios sobre Asia, sobre Mongolia, e saiu agora a nova de que levaches un premio de a mellor tese de doutoramento en cultura asiática. Como isto? Pues la verdad que fue una gran sorpresa y también me llevé una gran alegría porque precisamente en España no hay muchísima tradición de estudios asiáticos. Entonces, a veces uno está ahí trabajando mucho, un poco en soledad, y de repente cuando se da cuenta que pues en la comunidad internacional y otros investigadores ven que el trabajo que se hace aquí es bueno, pues te da mucha alegría. Agora podemos un pouco misturar ideas que se puseron encima da mesa, e eu das cousas que falamos e das cousas que se estiveron a contar aquí neste congreso, chamoume a atención, por exemplo, houve unha ponencia na que se falou de como utilizar a gastronomía para explicar a astronomía, como utilizar creacións culinarias para dar unha idea de conceptos astronómicos e facer un achegamento que sexa moi ben recibido polo público e que incluso poda ser válido para persoas que ao mellor teñen problemas visuais. Eu non sei, Julio, non sei como se podría expresar a materia oscura nun prato. La verdad que yo tampoco, pero hay gente que es muy creativa en esto. Por ejemplo, lo que he visto que hacen es simular la expansión del universo poniendo a fermentar un poco de pan con ciertas, ¿no? Y después dejarlo cocinar y ver cómo se van separando, por ejemplo, pequeños pedacitos de chocolate o no sé, o pasas de uva, cómo se separan, y eso genera una impresión visual que es muy parecida a lo que en verdad pensamos que sucede con la expansión del universo entre las galaxias. Eso sería unha simulación analóxica en contra das vosas simulacións virtuais digitais. Claro, y se puede comer, aparte. Se puede comer. Sin embargo, a dúbida que o mellor está nesta astronomía cultural é as hipóteses son plausibles. Aquí decimos un dito que ao mellor non é ni italiano, pero dice que se non é vero, é ben trovato. Hasta que punto moitas das hipótesis que lanzamos, como podemos medir o grado de verosimilitude? Como podemos dicir que unha hipótese ten máis visos de ser certa que a outra? Como se pode facer en astronomía cultural? Porque o fervedeiro de ideas
é grande, pero supoño que algunhas terán máis visos de estar aceitadas dentro da cultura que se está estudiando. Eso, como se detecta? Ou que ideas tedes? Como vedes? Bueno, realmente, como has dicho, lo de Ben Trovato yo lo interpretaría como que la metodología es muy importante. O sea, si he llegado a ese resultado con una metodología bien hecha y sólida, y ya por lo menos he podido demostrar un cierto grado de plausibilidad, y eso yo creo que es la cosa más importante, y por eso son importantes estos encuentros. También puedes informarte sobre nuevas metodologías, ideas que tienen los demás, y ver hasta qué punto están los límites, ¿no? Porque no todo vale. No todo vale, esto es importante decirlo. En ciencia nosotros nunca sabemos si tenemos razón, pero sabemos que otras personas tienen menos razón que nosotros. Todas nuestras teorías son, al mejor de los casos, incompletas, pero no quiere decir que sean equivocadas, como dices tú. La teoría, por ejemplo, de Newton, de cómo se mueven los planetas, sabemos que es incompleta, pero la seguimos usando porque es muy útil para muchas aplicaciones. Ahora, una teoría más completa sería la teoría de la relatividad de Einstein, pero no quiere decir que una sea que uno no tenga uso. Y también la teoría de Einstein sabemos que es incompleta. No sabemos todavía cómo completarla, pero sabemos que algunas cosas no las puede explicar. Entonces siempre es así. Estamos como un camino, digamos, como el camino a Santiago. Sabemos cuál es el final, queremos una explicación de los fenómenos de la naturaleza que sea compatible con nuestra inteligencia humana, pero todavía no estamos allí. Pero siempre estamos en camino, siempre estamos mejorando, aplicando estas metodologías que decía Cecilia, y siendo tal vez mejorando y nuestras interpretaciones y nuestras teorías hasta que lleguemos tal vez a esa teoría final. Giuseppe, cal foi a reacción dos congresistas o feedback da tua presentación? Ma è stata molto buona, questo è stato apprezzato. Dice que se ha quedado muy contento, que ha sido bien recibido precisamente porque su trabajo se abre sobre un aspecto un poco más escondido, digamos, también de la relación entre arte y astronomía, que normalmente es más visual y geométrica, mientras aquí, y lo hemos visto también en lo de las charlas de la presentación de gastronomía, cómo representar las cosas para personas que no ven bien. Pues aquí también ese aspecto acústico pues nos hace también ver cómo en épocas más antiguas efectivamente se consideraba que fuera el sonido al origen del cosmos. Entonces, Giuseppe nos ha ofrecido también esta perspectiva. Pois coido que podemos despedirnos volvendo a escoitar este Organistrum. Quen te acompaña na reproducción? Quen é outro músico? Marilena Lanzafame, mia moglie. Bueno, pues Marilena tamén moitas grazas por tocar a dúo este Organistrum. Moitas grazas a Cecilia Dalzobo, a Giuseppe Severini e a Julio Navarro por acompañarnos nos nosos micros portátiles. Moitas grazas aos tres. Gracias, hasta luego. Grazie. Come si chiama esta peza? È un piccolo pezzo di Cunctipotens Genitor Deus dal Codex Callistinus. Teño nas miñas mans unha auténtica xoia que gardo na miña casa, que é o libro e o mailo CD de Contos de Estrelas, que é un proxecto que mistura canción, copla tradicional galega
coa astronomía, e que ademais é a banda sonora, sempre que facemos as noites efervescentes e poñemos esa banda sonora de Ai que noite de Luíña, pois esa é de Contos de Estrelas, e a promotora desta fascinante iniciativa é Ana Ulla. Ana Ulla, moi boas tardes. Boas tardes. Ana Ulla é profesora de astronomía na Universidade de Vigo e tamén, a parte da astrofísica, tamén tivo un anaco de tempo para virse a este congreso. Un congreso que empezou con música, como compre. Como foi eso? Eu teño unha ponencia esta tarde sobre este tema, os termos astronómicos, non? As palabras tipo lúa, luar, noite, estreliña do norte que hai nas cantigas galegas, e é un estudio que intento, facer un pouco máis de maneira científica. E para a inauguración do congreso e das exposicións artísticas que hai no claustro de Fonseca o lunes pola tarde, aos organizadores pareceulles ben que se incluíse unha pequena mostra, un mini concierto con coplas astronómicas, e o grupo Cantarusas da Asociación Astronómica, a Asociación de Veciños Val do Fragoso de Vigo, viñeron amablemente e, fixemos un concertiño bonito, lucido, con 2 pezas de baile, e había, claro, a xente do congreso, sorprendeulles un pouco, e espero que lles gustou tamén, claro. As sensacións foron moi positivas. Empezar cantando e bailando un congreso de astronomía cultural, e todo isto ven ao fío de que supoño que ao mellor sabía unha intuición cando fixestes contos e coplas de estrelas, xa vistes, non? Que hai esa estreliña do luceiro, todos estes termos astronómicos, pero agora compre sistematizar eso, non? Dicir, rastrexar, contar, medir, ver de onde sae, ese é o proxecto. Eu non son lingüista nin son música, son astrofísica, pero enseguida decateime fai moitos anos, e non son eu a primeira, porque está recollido en cantigueiros e en libros de recopilación, que hai moitas cantigas, pero moitas, que inclúen estes termos. Entón, un pouco por hobby, empecé a recopilalos e falar con informantes e escoitar e tomar nota, aprender as cantigas que teñen estes termos, especialmente algúns que son curiosos, como falan do carriño das estrelas ou falan da estreliña do norte. E pensei, que polo menos unha primeira aproximación a facer un estudio sistemático de cantas cantigas hai, cantas están repetidas, cantas inclúen un termo, 2 termos, 3 termos ou politérmicas, e que estatísticas se poden sacar de aí, e a parte de interpretación, esa xa espero convencer a algún especialista a un experto dos que pode haber por aquí por este... Claro, en especialistas en folclore galego, para a análise máis antropolóxica e lingüística. A mí me encantaría realmente poder facer que non va a ser o primeiro estudio, digamos, seguramente non, pero para mí é unha liña que empezou sendo un hobby, pero que é unha liña de investigación que merece todos os meus respetos, e me gusta moito que está salindo realmente. A astronomía na cultura tradicional galega, nas cantigas, nas coplas. Ana Ulla, moitas grazas. Grazas a ti. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. En Santiago, rodeados dos xardíns de Vistalegre, no Centro de Estudos Avanzados da USC, tivo lugar este encontro de Road to the Stars, de astronomía cultural, porque os ceos tamén son cultura. I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through. E agora un aviso que nos atinxe a todos. Lembren a data do 29 de decembro porque ata ese día podemos vacinarnos contra a gripe.
É moi importante que todos os que xa cumpriron os 90 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, as persoas con doenzas crónicas e todos aqueles que conviven cos grupos mencionados, para evitar deste xeito contaxiarlles a gripe. Os médicos recomendan que neses grupos nos vacinemos todos, tamén os que se vacinaron o ano pasado, porque a vacina hai que renovala todos os anos. Ademais, esta é unha vacina gratuita e segura, pois xa saben que as reaccións que pode producir son lixeiras e pasaxeiras e nunca pode provocar a enfermedade. Non hai que ser alarmistas, pero a realidade é que cada ano as complicacións derivadas pola gripe provocan a morte de algunhas persoas. Moitas poderían terse evitado cunha simple vacina. Así que xa saben, poden vacinarse ata o 29 de decembro no seu centro de saúde. Hai máis de 900 puntos de vacinación en toda Galicia. Pidan cita para a vacina como fan habitualmente para cita médica. Poden informarse da campaña da gripe en gripe.sergas.gal. Na noite do 31 de outubro a 1 de novembro celebramos o Samaín, unha festa chea, entre outras cousas, de cabazas. Polo tanto, hoxe imos falar sobre a química deste froito. O composto químico responsable da característica cor laranxa das cabazas é o beta-caroteno, que tamén atopamos nas cenorias. O beta-caroteno é o carotenoide máis abundante na natureza e o máis importante para a dieta humana. Cando nos Samaín preparamos as cabazas e lles damos a forma característica, ao cortarlas libérase un composto chamado cis-3-hexenol, un alcohol responsable do aroma das cabazas. Como curiosidade, se a hora de iluminar a cabaza non nos conformamos coa tradicional candea colocada no seu interior, podemos impregnar o exterior da cabaza cun desinfectante de mans e prenderlle lume, o que dará lugar a unha intensa chama azul grazas ao alcohol presente no desinfectante, que adoita ser isopropílico, propílico ou etílico. Todos sabemos que a materia nin se crea, nin se destrúe, transfórmase. E isto así na maioría dos casos, acas nos atopemos no interior dunha estrela, por exemplo. E en ecoloxía tamén acontece o mesmo. Existen grandes ciclos de elementos, o ciclo do nitróxeno, do fósforo ou do carbono. Mar Sobral, moi boas tardes. Hola, buenas. Mar Sobral é investigadora da USC e actualmente está desplazada no CNRS de Montpellier, que é o equivalente ao CSIC, nunha estadía de postdoutoramento de 2 anos. Que é o ciclo do carbono, Mar? Bueno, pues el ciclo del carbono pues es el ciclo por el que pasa el carbono desde la atmósfera hasta el suelo, pasando por las plantas, ¿no?, que lo absorben haciendo la fotosíntesis. Y luego los animales se comen los frutos de las plantas, defecan, mueren y pasan todo esto al suelo. Luego los microbios trabajan con ese carbono, alguno de este es mineralizado y vuelve a pasar a la atmósfera y otro se guarda en formas estables y ya está. Entonces, cuanto menos carbono haya en la atmósfera, menos efecto invernadero. Esto lo sabemos todos. Porque cando falamos de carbono, é ese carbono que forma parte do CO2, é precisamente ese C do CO2. Exacto. Isto que é unha cousa que estudiamos todos no colexio, sei que estaba, polo menos nos sistemas tropicais, estaba ben estudado nas plantas, pero non así nos animais. Lo que se conoce bien es que todos los elementos fluyen, que hay ciclos biogeoquímicos y todo eso.
De todas formas, el efecto de la diversidad de plantas en los bosques tropicales sobre el ciclo de carbono también es muy reciente. La primera publicación que salió fue en el 2015. A pesar de que esta idea es como filosóficamente muy intuitiva, Darwin ya hablaba de ella, y en experimentos y en sistemas de praderas, en sistemas mucho más sencillos se había comprobado. Nuestra aportación aquí es que, además de esta gente que lo comprobó en bosques tropicales con plantas en el 2015, nosotros hemos comprobado que también los mamíferos tienen esa función, ¿no? Y que la diversidad de mamíferos afecta también a este ciclo biogeoquímico del carbono, ayudando a funcionar mejor el ecosistema, absorbiendo más carbono de la atmósfera y, en definitiva, pues mitigando el efecto del cambio climático. Aboa, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Mar, preséntoche a nosa colaboradora Estrela, que é ni máis ni menos que a Aboa de Einstein, que ten as súas preguntas para facerche. Muy bien. Me encanta esto de hablar con las abuelas, porque cuando entran estudiantes nuevos en el laboratorio, bueno, en los laboratorios en los que he estado, cuando tienes que ayudar a una persona nueva a hacer ciencia, es una cosa que siempre les digo, ¿no? Que es, si no se lo puedes explicar a tu abuela, ni lo entiendes, ni probablemente sea tan interesante como para hacerlo, ¿no? Y entonces, la historia es esa, que las ideas a veces, cuanto más sencillas pues, y más evidentes parezcan, pues a lo mejor es más difícil que se te ocurra o que no te des cuenta de que nadie lo ha comprobado antes, ¿no? No sé, a mí esta idea en concreto se me ocurrió porque yo trabajo desde siempre, cuando trabajaba en la Universidad de Santiago con el grupo de los Guitianes y con Asier, que fueron mis formadores, pues me enseñaron a ver la naturaleza pues pensando siempre en las interacciones entre plantas y animales, pues, porque es a lo que ellos se dedican. Y simplemente esta es mi forma de observar la naturaleza y de observar los datos, ¿no? Y entonces cuando estaba yo ahí en Estados Unidos haciendo mi primer postdoctorado, me encontré a un grupo de gente, que es esta gente con la que he publicado este artículo, que tenían unos datos maravillosos, que iban a explotar de una manera totalmente diferente y que no iban a intentar analizar estas interacciones entre plantas y animales para nada, en ningún caso. Y entonces, tomando una cerveza, lo que le llaman allí la happy hour, que es una cosa que el Departamento de Biología cada semana, esto era en la Universidad de Stanford, y nos invitaba a tomar unas cervezas para que la gente hablase. O sea que esta é unha idea de cervexa. Sí, exactamente, como muchas. Sí, y bueno, lo triste de estos programas de la Happy Hour del Departamento de Biología es que lo hacen para que mucha gente socialice, porque si no para muchos es su único momento de socialización en toda la semana, ¿no? Y bueno, en fin, y para prevenir depresiones, suicidios, bueno, es una cosa un poco así. El caso, estábamos allí hablando, yo con este investigador que había conseguido un proyecto de $5 millones de la National Science Foundation de Estados Unidos y que habían tomado todos estos datos es una cosa increíble de número de datos, ¿no? Hicieron más de 10.000 censos en el bosque tropical, contrataron y formaron a 355 indígenas que trabajaron en esto durante 3 años, que identificaron individualmente 200 y pico mil mamíferos, 43.000 interacciones entre especies, bueno, un montón de cosas, ¿no? Siempre con otros objetivos, que son los que ellos tenían paralelamente y en los que todavía estamos trabajando también. Y entonces yo ahí, pues tomando la cerveza, le decía yo, vamos a ver, teniendo en cuenta que ya se sabe, aunque en este momento todavía no había salido este artículo del 2015 del que os hablaba, pero era una cosa muy evidente porque ya estaba probado en experimentos y en praderas y cosas así. Entonces, decía, teniendo en cuenta que ya se sabe que la diversidad vegetal afecta al ciclo del carbono, ¿no? Y a la acumulación de carbono en concreto, bueno, yo estoy segurísima que la diversidad animal también. Y como vosotros tenéis esos datos tan maravillosos de carbono y de mamíferos, y de árboles para controlar estadísticamente el efecto de las plantas también, porque claro, todo esto pues tiene un tratamiento estadístico complicado, tienes que controlar la localización geográfica, el ambiente abiótico, también la diversidad de otros organismos, etcétera, para limpiar todos esos efectos y quedarte con el que a ti te interesa y comprobar si es cierto. Total, que me dijeron, ostras, pues qué buena idea, y nada, y me pagaron 1 año y pico para que lo hiciera, y lo hicimos y ya está. Y después de mucho esfuerzo, porque la verdad es que
a veces las ideas nuevas también son difíciles de hacer que la gente las acepte y tal, pero bueno, después de mucho esfuerzo, pues ahí está bien publicado y está teniendo muchísima repercusión. Publicado precisamente na revista Nature, Ecology and Evolution, unha das revistas referencia da especialidade. Compre dicir que non é tan habitual na ciencia actual ter estudos de campo, de patear campo observacionais como estes, no que a Universidade de Stanford aproveitou o coñecemento deste grupo de indígenas para recolectar tantos milleiros e milleiros de datos. Supoño que non se fan porque son ben careiros. Claro, no se hacen, bueno, es una pena que no se hagan, ¿no? Pero no se hacen porque son muy caros logísticamente. Una auténtica locura, un trabajo de muchísimas personas, aparte de los cientos de indígenas implicados. Imagínate la cantidad de personas implicadas en su formación, en diseñar todo esto. Entonces, quizá antes de que yo entrase en esto, quizá había ya pues una decena de años invertidos de a lo mejor una veintena de investigadores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en el mundo académico de hoy en día? Que estamos pues compitiendo brutalmente por los 4 duros que hay y entonces tenemos que producir muy rápido cosas muy nuevas. Entonces, al final, muchísima gente muy brillante, lo que tira es por hacer pues modelos matemáticos o cosas muy rapiditas en experimentos de invernadero, cosas así, pues para poder seguir financiándose y poder seguir funcionando. Y nadie tiene ni la paciencia ni... No sé, es realmente fuera de lo normal este proyecto en ese sentido, porque han tenido la paciencia y el coraje y de hacer esto, de conseguir el dinero, de organizarlo, de conseguir todo. Mira, ahora que estás falando aquí de estas cousas, das dificultades e tal, o vosso traballo publicouse nunha revista moi importante. Eu intentei ler, pero non me enterei de moito. Iso sí, ten uns dibuxos moi bonitos. E chamoume a atención que o vosso traballo foi recibido pola revista en novembro do 2016 e casi non se publicou ata un ano despois. Explícanos que hai atrás do coñecido como paper. O que normalmente non se conta, agora que estás xa lanzada. Bueno, abuela, el tema es que el inglés, pues eso, es normal que no lo entiendas. Pero, y luego el dibujo, que no quería dejar de decirlo, es de una diseñadora e ilustradora, de una diseñadora gráfica e ilustradora de Ribeira, que es amiga mía, y que es, bueno, maravilloso lo que hace. Y además, gracias a todos a sus dibujos, hicimos un vídeo, no sé si vamos a hablar de eso más tarde. En fin, sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Bueno, se llama Sonia García, por cierto. El tema es que, a ver, lo enviamos en noviembre de hace un año, y como en diciembre o así vino con un montón de comentarios súper positivos, tanto de la editora como de los 3 revisores, ¿no? Las 4 personas que lo habían leído, los comentarios eran muy positivos, pero querían que comprobásemos 200 millones de cosas que no estaban comprobadas en la versión anterior, para estar 100% seguros, ¿no? De que ahí no cabía ninguna duda, de que lo que se ve ahí en el paper pues son las cosas limpias, definitivas, después de haber probado millones de modelos alternativos para un montón de cosas, de haber comprobado, bueno, eso, un montón de requerimientos técnicos que nos hicieron hacer para estar totalmente seguros de que lo que decimos es cierto. Y estos requerimientos técnicos, teniendo en cuenta que yo estoy aquí trabajando en Francia ya en otros 7 proyectos diferentes, pues me llevaron pues otros 6 meses o así cumplimentarlos y todo eso. Y luego pasó el verano. Pero bueno, no es raro, ¿eh? No es raro que en una revista se tarde tanto desde el envío hasta la fecha de salida del artículo. O que te dicía antes, se do artigo non me enterrei moito, o que entendí perfectamente foi o vídeo. Mira, é como ver un documental super completo e super sinxelo en 3 minutos. E os dibuxos, claro, fantásticos. Pues ese vídeo lo hicimos con Luis Navarro de la Universidad de Vigo, que tiene una, no sé si se puede llamar empresa o una pequeña compañía dentro de su grupo de investigación que se llama Divulgare. Aquí temos moi boa relación con Luis Navarro e sempre que saca ao aire un vídeo novo nos facemos eco, porque é un xeito increíble de coller os vosos papers e leválos ao público mundial.
Pues sí, yo conocía sus vídeos y gracias a un dinero que conseguí para investigar, pues me planteé utilizar una parte de ese dinero para hacer un vídeo del tipo de los que hacía Divulgare, aunque lo quería hacer yo con mi estética con mi estética preferida, ¿no? Que era la de esta ilustradora que os digo. Me gustaba yo, pues eso, darle un toque personal y hacerlo de una forma un poco diferente. Entonces contacté con ellos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos súper cortito a propósito, porque yo quería que la gente tenga tiempo para verlo, ¿no? Que si un vídeo dura 10 o 15 minutos, muchísima gente lo va a dejar a la mitad, aunque sea precioso e interesantísimo. Entonces yo le decía a Luis, vamos a hacerlo de 3 minutos, una unidad de eso, digerible, ¿no? Para que la gente realmente lo quiera ver hasta el final y se quede con la idea, porque la idea es suficientemente sencilla como para contarla en 3 minutos. Y el caso es que lo sacamos y en una semana, ahora ya hace tiempo que no he mirado las estadísticas, pero la primera semana desde que lo sacamos, que fue hace 2 o 3 semanas, se había visto en 95 países y, bueno, miles de reproducciones, pero lo más interesante es que se había visto en 95 países del mundo, que es casi la mitad. Y es brutal saber que el mensaje de algo así que has hecho tú, ¿no? Pues que está llegando por aí. 95 países que grazas a este vídeo de Divulgare coñecen o traballo de Mar Sobral sobre o ciclo do carbono na Guyana e a influencia que ten a biodiversidade de mamíferos neste ciclo. E xa para rematar esta conversa, Mar, este traballo tivo un impacto importante na comunidade científica e non sei se foi a combinación da novidade do traballo, a revista e tamén a influencia de ter ese vídeo aí, non sei? Yo creo que sí, está teniendo, ya te digo, un impacto. Yo siempre supe que era un trabajo muy, muy importante porque el mensaje es importante en sí, pero lo que no sabía era que iba a tener esta repercusión. Nos están llegando, pues tanto a mí como a mis colaboradores de Estados Unidos y tal, nos están llegando felicitaciones de profesores de, yo qué sé, del Imperial College, de Harvard, de todos los sitios, ¿no? Diciendo, bueno, que hemos dado un paso más en lo que se sabía en este tema, pero una cosa como un paso fundamental, etcétera. Y entonces, ¿ya cuál era la pregunta? Me has dicho, perdón. De este impacto, de que o mellor foi a consunción da importancia do traballo, da revista e o vídeo tamén. Exacto. Entonces, lo que te decía, el vídeo segurísimo que ha tenido muchísima importancia, segurísimo, pero también la cantidad de datos. Yo creo que la cantidad de datos del trabajo es algo que es fundamental para que sea algo un trabajo que destaca sobre otros, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, en esa misma revista se publican ideas buenísimas, pero que están comprobadas con modelos matemáticos, que es, bueno, una forma estupenda de hacerlo, pero hasta que no haya datos empíricos que lo comprueben, pues nada, se queda en ideas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es la cantidad de datos que hubo y hacer un vídeo de divulgación tan bonito como hicieron Luis y Sonia y toda esta gente, y es así. Mar Sobral, investigadora da USC, que actualmente estás a traballar no CNRS de Montpellier, desde onde estás a conversar connosco. Moitas grazas por explicarnos o traballo e tamén, igual de interesante, o que hai atrás do traballo. Moitas grazas, Mar. De nada. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. E isto todo, se queres escoitar Efervesciencia desde o teu teléfono, non deixes de baixar o noso podcast desde iVoox, iTunes, Geciencia ou efervesciencia.org. Ata a vindeira semana.
Música